Vamos a dar inicio a la sesión de tumores de cabeza y cuello, para el cual contamos con la participación del doctor Andrés Chará, que es cirujano reconstructivo de cabeza y cuello, profesor de la Universidad de Caldas, miembro de la Sociedad Colombiana y Americana de Cirugía de Cabeza y Cuello, y el doctor Ricard Mesa, que es oncólogo clínico del Instituto Catalán de Oncología, pues miembro activo en la parte de investigación, docencia y en la práctica clínica en Barcelona. Entonces, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Marco, por esa presentación. Y gracias, Ray, a ti, a tu padre y a tu esposa, porque la verdad es que la logística de tu esposa para este congreso es especial, ¿eh? Gracias. Vamos a empezar con el caso clínico. Empezamos con la primera diapositiva. Vamos a hablar de tumores de cabeza y cuello, que como podéis comprobar no tiene la misma expectación que el cáncer de pulmón. Pero bueno, ¿no? Vamos a presentaros a la paciente. Fijaros, es una chica muy joven, solo 24 años, 26 años, ¿no? Es para que veáis que el cáncer de cabeza y cuello se puede presentar también en una chica joven. Fumadora, muy fumadora. En España las mujeres están iniciando o reiniciando otra vez la toma de tabaco desde edades muy tempranas, y no solo tabaco, como podéis ver. Era consumidora de hachís y cocaína habitual, y también era muy bebedora, ¿eh? Era una paciente con muchos hábitos tóxicos. Es importante eso porque estamos viendo mucho adolescente con estos hábitos tóxicos que nos están llegando ahora de forma muy precoz. Y claro, chica joven con unos síntomas que aparecen con dolor de garganta muy leve, que va al médico, lo primero que hace el médico que es darle antibióticos. Eso es lo habitual, ¿no? Médico de atención primaria, no sé si pasa lo mismo aquí. No le abrió la boca, no le abrió la boca. Y como esa odinofagia progresa de forma lenta, también le da antiinflamatorios, tampoco mejora, siguen pasando los meses, pasaron meses hasta que se deriva al otorrino, pero nunca le abrió la boca. Y el otorrino es el que observa una lesión en la pared lateral derecha de la orofaringe y le solicita una prueba de imagen donde pueden apreciar esta lesión en la pared lateral derecha de la orofaringe y una adenopatía sólida de 2,3 centímetros en el nivel 2 laterocervical derecho, homolateral. Practica una biopsia a nivel local y se da de carcinoma indiferenciado. De hecho, capta para algunas citoqueratinas, todos los demás marcadores, TTF1, le piden receptores hormonales, probablemente por ser mujer, ¿no? Cromoranina, sinaptofisina, GATA3 y marcadores linfoides, todos son negativos, pero sale una P16 positiva. Ante esto, ¿cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente? ¿Y qué le debemos pedir a nuestro patólogo que nos realice? ¿Comentamos con ustedes? Sí. El diagnóstico pues es un carcinoma de cabeza y cuello en orofaringe, en pared lateral derecha, asociado a BPH. Pues primero porque tenemos el subrogado, que es el P16 positivo, y pues por las características de edad del paciente, en los que pese a ser tabaquista y con mucho consumo de alcohol, la edad de presentación no es lo más usual. Y por eso configura ese primario de orofaringe con una enfermedad temprana, con la nueva clasificación, sería un estadio 1, con un T2N1 M0. T2N1 M0. Y bueno, ese sería el diagnóstico. ¿Le pediríamos algo más? Con la P16 y un diagnóstico de carcinoma indiferenciado, ¿hacemos el diagnóstico de un tumor relacionado con el virus del papiloma humano? Sí, yo creo que pues hay varias cosas que hay que afinar, sobre todo para tomar la decisión del tratamiento subsecuente.
digamos que el examen físico es fundamental, ¿cierto? Y lo que les pasa a ustedes allá es muy similar a lo que pasa acá. El paciente consulta por dolor de garganta y termina en una ecografía de tiroides que nada tiene que ver con el problema. Y una de las claves que uno trata de enseñar a la persona o al médico en general es que primero la amigdalitis, claro que es posible en esa edad, pero generalmente suele ser bilateral y no unilateral, entonces eso siempre orienta mucho. Pero una vez hecho el diagnóstico, la imagen es importante porque si uno fuera a pensar en si va a hacer cirugía, si es resecable y si es tan temprano como dice, pues en la imagen se ve, si la quieres devolver un poquito, se ve que la lesión está localizada en la pared lateral, parece que está en contacto con la base de la lengua, no está tan claro, pero parece estar en contacto con la base de la lengua, de golpe en otros cortes se podría identificar. El pterigoideo medial está libre, la carótida está libre y la fascia prevertebral está en contacto. Entonces, todas esas cosas son importantes para definir. Y el conglomerado ganglionar, pues definitivamente es un conglomerado grande que está lateral a la carótida, no la envuelve y también le va dando a uno la idea de que podría ser resecable. Una cosa que es importante en estos pacientes es hacer una nasofibularingoscopia preoperatoria, ¿cierto? Digamos como para poder realmente ver si hay algo de extensión hacia la nasofaringe o hacia la hipofaringe o hacia la base de la lengua, digamos que desde el punto de vista de estudio preoperatorio. ¿Cómo deciden los cirujanos oncológicos que se puede hacer una cirugía transoral? ¿Se puede hacer antes de ir a quirófano? Sí, se debe hacer antes de ir a quirófano, digamos que no debieron esperar esa sorpresa. Lo primero es que el paciente tenga una muy buena apertura oral, porque de eso depende el poder posicionarla, bien sea el robot o el instrumento para poder hacer la transoral. Lo segundo es ver que no existan, que sean tumores tempranos, T1 y T2, aunque hoy en día en sitios de experiencia se ha extendido a T3 y T4. Pero digamos que uno de los requisitos es que no tenga invasión a la carótida, que no sea un conglomerado grande, que no tenga enfermedad bilateral, que no tenga, digamos, un tumor de base de lengua bilateral, que no tenga un tumor de la faringe que comprometa más del 50% de la faringe o que fuera de amígdalas bilaterales, que la lesión, digamos, si hay invasión del pterigoideo interno, va a tener un trismus, entonces ese paciente necesariamente estaría descartado. Y digamos que la palpación y todo eso pues es muy importante. La invasión del espacio parafaringeo que dice que ya hay invasión de la grasa, pues seguramente va a dificultar la disección quirúrgica. Entonces, ir con un buen plan preoperatorio es bien importante. Este es un dato importante, ¿eh? Saber si el paciente va a poder operarse a través de la boca o no, porque las secuelas de la cirugía no van a ser las mismas y una persona joven hay que informarla y decidir con ella el mejor tratamiento. Ray. Desde el punto de vista de esa preparación prequirúrgica, ¿necesitamos un PET o el PET lo dejamos reservado más para enfermedad un poco más avanzada y para guiar los tratamientos radiantes? ¿Usted en su práctica cómo lo hace? Nosotros hacemos TAC torácico en el carcinoma de orofaringe relacionada con el virus del papiloma, porque sabéis que hasta un 20% puede hacer metástasis, pero el 99% de los casos son en pulmón. Por eso con un TAC torácico debería ser suficiente. Evidentemente siempre se te puede escapar algún caso, pero casi siempre si tiene nódulos, pulmón. Aquí la diferencia era que el 90% de esos pacientes con relación al virus del papiloma debutan con un carcinoma indiferenciado, un carcinoma escamoso no queratinizante, pero hay un 10% que son carcinomas escamosos queratinizantes. Eso es importante. Y lo que sí deberíamos hacer es confirmar que existe DNA viral en la pieza tumoral. Hemos visto en el ICO, junto con otros hospitales del norte de Europa y Estados Unidos, que los pacientes que tienen solo PD16 positiva, en el 30% pueden no ser HPV relacionados. Ray. En este caso no hay indicación de inmunoterapia. No. Puedes pedirlo, tendrás información para después si acaso. Sí. Sí, los datos del metaanálisis sobre información pronóstica en los pacientes que eran BPH positivo, PD16 positivo, tenían mejor supervivencia que los P16 negativos independiente del resultado del BPH.
pero el P16 solo, de manera aislada, independiente del resultado de BPH, comparado con el P16 positivo, sí tenía, o sea, tenían igualmente el pronóstico. Entonces, pareciera que, yo lo digo desde el punto de vista de la práctica, de no confundir más para la decisión de manejo en cuanto a que P16, por esos datos de ese metaanálisis, es un subrogado bastante confiable de que terminará siendo BPH positivo. Sí, pero en Estados Unidos, norte de Europa y Canadá, el 98% P16 positivos son HPV positivos en el norte. En España, Italia, Francia y probablemente en Sudamérica, no lo sabemos, no tenemos datos de Sudamérica, el 30% son HPV negativos. ¿De acuerdo? Pero el pronóstico es mejor que el HPV negativo. Por lo tanto, probablemente estemos hablando de que hay una nueva entidad intermedia que tenga un pronóstico diferente. Pero que hay que saber que son P16 positivos HPV negativo, porque si tenemos un 50% de supervivencia en el HPV negativo, un 80% en el HPV positivo, aquí estaría en el 65%. Con lo cual, conocerlo también es importante. Lo que no sabemos es si se tiene que tratar igual o diferente. Eso no lo sabemos. ¿Y cómo le pido eso al patólogo? Al patólogo, ahora ya lo tenemos sistematizado, pero hasta ahora lo que hacíamos era, cada vez que salía el P16 positivo, decirle, por favor, determinamos el HPV. En esta paciente también era importante, porque esta paciente entró en una campaña de vacunación con la vacuna bivalente y estaba vacunada del virus del papiloma y estaba vacunada del mismo serotipo que tuvo la enfermedad, del 16, con lo cual quiere decir que no siempre la vacuna es efectiva en las pacientes que hemos vacunado. Eso también es importante. Sí, el que ya tiene la enfermedad ya Estaba no vacunado a los vacuna. 12 años, 26, 14 años, doctor Piulats, ¿qué te parece? 14 años para hacer un tumor relacionado con el virus. Normalmente es una mediana de 10 años, pero doctor Piulats, que es experto en inmunoterapia, ¿qué nos podrías decir? ¿Podría haber tenido ya el tumor antes de los 12 años, que es cuando recibió la vacuna? Sí, Antes, ya, pero es que también interrogamos sobre relaciones sexuales y no había tenido relaciones sexuales antes de la vacuna. Con lo cual es complicado que tuviera el virus desde antes. También te pueden mentir, pero antes de los 12 años, difícil. Empezó a fumar a los 12 años, pero empezó a tener relaciones sexuales a los 14. A los 14. Eso está documentado. Bueno. Esta paciente, después de la valoración por parte del cirujano oncológico, decidió que podía tener una cirugía transoral. Se realizó una cirugía transoral y se dio de carcinoma escamoso pobremente diferenciado con esta P16 positiva, de pared lateral faríngea, como ha dicho Marco, T2N1M0. Cuando se hizo la cirugía se vio que había una invasión de la cápsula del ganglio y los márgenes eran libres. Me lo preguntaba antes el doctor Chala, eran libres a más de 5 milímetros, del tumor. ¿De acuerdo? Y sí, nosotros hacemos esta determinación y como veis era un serotipo 16. Por lo tanto, había estado vacunada para esta enfermedad y a pesar de eso la había desarrollado. Y ahora estamos viendo que entre un 2 y un 3% de pacientes, a pesar de la vacuna, siguen desarrollando ese tipo de tumores relacionados con el virus. Esos márgenes que anteriormente se tenían de 5 milímetros se han venido como cambiando ese límite para hablar de positividad. En algunos estudios hablan de 3 milímetros considerándolos positivos. ¿Eso uno lo puede extender para otro tipo de cirugía o solo para la cirugía robótica? Lo que pasa, doctor, es que en la pared, la pared de la faringe medida en milímetros tiene 3 milímetros. Entonces, tener un margen de 5 milímetros es casi que virtualmente imposible. Entonces, como explica el doctor, en orofaringe, especialmente para amígdala, probablemente para base de lengua sí puede uno hablar de los 5 milímetros, pero para amígdala y para el lateral de la faringe, pues es imposible obtener un margen de 5 milímetros, técnicamente hablando. Se considera que es negativo en 3. El profundo, el margen profundo, ¿no? Te refieres al margen profundo. En la parte profunda. Laterales sí que tenía 5 milímetros. Lateral te puede dar, pero en la parte profunda no. Y entonces, por eso obtener un margen de 5 milímetros es muy difícil. Probablemente tenga 3 y diga, bueno, ese se considera negativo con 3 milímetros. Sí, hay un consenso general que más de 5 milímetros es lo adecuado. Entre 2 y 4 un margen estrecho y de ahí abajo positivo. Pero por lo menos en laringe glótica un margen amplio no se puede dar, entonces se acepta 1 o 2 milímetros.
Y dentro de orofaringe, por la ubicación, si es una cirugía de amígdala, pues sí va a ser más exigente el borde de resección, pero en pared lateral, lo que dice el doctor, hay que individualizar un poquito el subsitio para poder determinar lo adecuado o no del margen. Sí, de Como hecho este- hay ya experiencias que dicen que más de 1 milímetro sería ya margen negativo, ¿no? Sobre todo, supongo que en este tipo de cirugías, ¿no? Que podíamos... Tenía congelación, biopsia por congelación. Antes la de eso, paciente. yo quisiera hacer una pregunta. ¿Impacta que le preguntemos al radiólogo antes de definir el tratamiento primario si había signos de extensión extraganglionar en la tomografía? Yo creo que esto es importante de cara a esta pregunta, ¿no? Porque hemos dicho que esta paciente se operó probablemente por el circuito que hizo, fue al cirujano y el cirujano la operó, la vimos ya operada, pero la pregunta es relevante en relación a cuál es el mejor tratamiento para esta paciente con un T2N1, que es un estadio 1 de la clasificación actual, pero un estadio 3 de la 7ª edición del TNM. De acuerdo. Y en aquella época, el estadio 3 lo tratábamos con radioquimioterapia y hoy en día el estadio 1 lo tratamos con radioterapia sola y tenemos un problema. ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Cirugía o radioterapia? Podemos preguntar al público quizás, ¿no? Claro. Preguntamos, ¿cuántos de vosotros mantendríais la cirugía? Pero cirugía robótica, ¿sí? ¿Cuántos de vosotros la trataríais con radioterapia sola? Ok, yo lo hubiera tratado con radioterapia sola. Y ahora os lo explicaré por qué. Yo creo que mejor vemos primero la cirugía, ¿no? Y después lo discutimos. Tenemos el vídeo, ¿podemos pasar el vídeo? Y así el doctor Chala explica el vídeo. Bueno, digamos que, bueno, ahí está como la evaluación preoperatoria. Aquí ya en el video ya se va a ver, pues aquí arranca, va marcando lo que es el punto del paladar y el velo palatino, la musculatura velopalatina, y se arranca la disección en ese punto. Es básicamente a través de cámara y 2 brazos articulados con un lente de 0 grados. Y se llega al espacio parafaringeo, que es muy importante, porque en ese punto está la carótida y si está libre, pues realmente pues, se trabaja con tranquilidad en esa zona. Y luego va a seguir hacia continúa seccionando el constrictor de la faringe, el constrictor lateral de la faringe, y se dirige uno distalmente hasta que aparece el estilogloso se hace la resección del estilogloso. Ahí está haciendo pues básicamente hemostasia sobre unos vasos que antes son más de la lingual que de la facial. En la parte posterior, el límite inferior debería ser la base de la lengua, no parece llegar tanto a la base de la lengua. Cuando se hace la tonsilectomía radical se debería llegar hasta la base de la lengua para dar límite inferior, que da mucho más margen. Y el límite medial pues es la pared lateral medial, donde se libera pues de la fascia prevertebral y del constrictor también y del pterigluteo medial. ¿Por qué lo hubiera tratado yo con radioterapia? Ha salido un estudio hace 2 años, justo hace 3 semanas se ha actualizado con la supervivencia a largo plazo y demuestra que ambos tratamientos tienen exactamente la misma supervivencia. Están al 85% a más de 3 años. La misma. Pero la calidad de vida de los pacientes tratados con radioterapia era estadísticamente mejor que la calidad de vida de los pacientes tratados con cirugía. El estudio tiene un poco de trampa. Los pacientes iban a cirugía, se randomizaban a cirugía o a radioterapia. Radioterapia es tratamiento único. Y la cirugía da después un reporte anatomopatológico que indica un tratamiento posterior con quimio-radioterapia si el paciente tenía un ganglio afecto. Esta paciente hubiera recibido cirugía seguido de radioquimioterapia y ahora, viéndolo para atrás, yo hubiera hecho un tratamiento únicamente con radioterapia. Tiene exactamente la misma supervivencia y tiene mucha menos morbilidad, sobre todo al tragar. La diferencia es estadísticamente significativa, pero no era clínicamente significativa. La diferencia entre la calidad de vida no era muy diferente, sobre todo diglutoria. Pero sí había más pacientes con trismus en los tratados con cirugía transoral que los pacientes tratados con radioterapia. Los pacientes tratados con radioterapia tenían macherostomía. Con lo cual, lo que decía al principio, tratar o no tratar a estas pacientes con un tratamiento u otro, quizás lo mejor es tomar una decisión con el paciente, explicarle los efectos secundarios que puede tener con un tratamiento o con el otro y decidir. ¿Estaríamos de acuerdo? Sí, de acuerdo.
Ahí, digamos que en ese punto, en acuerdo con el doctor me decía, es que hay que estadificar muy bien el paciente y también lo que tú decías hace un segundo, ¿cierto? Porque muchos de esos pacientes que uno pensaba, o sea, el objeto de la cirugía robótica y de las cirugías mínimamente invasivas y de la descalación, básicamente, que sería como una disminución de la terapia, es buscar la calidad de vida. Y ese fue como es la filosofía de la cirugía transoral robótica o láser. El asunto es que cuando se opera y se estadifica, se reestadifica, pues si hay factores adversos pronósticos, la invasión perineural, el margen cercano o margen positivo o la extensión extranodal, pues ya va a indicar la terapia de la adyuvancia, ¿cierto? Y digamos que si la es solo el margen positivo, pues probablemente solo radioterapia, pero ya tiene dos tratamientos, lo que podría ser uno. Y si tiene extensión extranodal, como en el caso, pues ya indica la terapia sistémica con quimio. Entonces, ese es uno de los problemas. Por eso, digamos que el ideal sí es tratar de estadificarlo desde el inicio. Pero digamos que la morbilidad, claro, hay trabajos a favor y en contra. Unos dicen que les va mejor con radioterapia, que tienen menos disfunción velopalatina. Otros dicen que tienen mejor calidad de voz, básicamente, o calidad de deglución con el tratamiento quirúrgico. Yo creo que el punto es que no son tan comparables porque muchos de los que fueron operados terminaron en más tratamientos y obviamente eso va a deteriorar la calidad. O sea, ya no cabrían. Sería mirar realmente los muy iniciales, La pregunta. sesgarlos y Esto es lo mirar. relevante. Yo creo que para los tumores T1, N0, la cirugía probablemente sea superior, sobre todo si puedes evitar una cirugía ganglionar. Y no sé en este sentido si ustedes se están planteando hacer el ganglio centinela para poder delimitar si hay afectación ganglionar cervical o no, porque eso es relevante. Hasta un 10% de los casos tienen adenopatía, tienen enfermedad ganglionar que no se visualiza, microscópica. Sí, Para el pero cuello N0, ¿no? hay inclusive en el T1, bueno, en el contexto de BPH positivo, ¿no? T1, T2N0 son muy pocos pacientes, no hay datos, pues porque la probabilidad de que un cáncer de orofaringe asociado a BPH debute sin enfermedad metastásica a cuello, pues no es lo frecuente, por lo tanto no hay datos de qué es mejor si hacer radioterapia o cirugía exclusiva. Pero va muy de la mano sobre la decisión de mirar pros y contras con el paciente. Definitivamente. Y en el T2, en el T1, T2, N1, que tiene menos de 3 centímetros, pues pegarse además del estudio Orator, que fue el que usted describe, que no hay diferencia entre las dos modalidades, pero con mejor calidad de vida con radioterapia, pues hay unos signos que orientan mucho hacia la radioterapia, como es buscar si hay desde el punto de vista imagenológico signos de extensión extranodal, o si el tumor tiene características de ser un poco más agresivo, con crecimiento endofítico, ulcerado, propiamente en el tumor primario, orienta un poco más hacia definitivamente hacer radioterapia en vez de cirugía en este grupo de pacientes. ¿Tienes una pregunta? ¿Había alguna pregunta? Sí, yo, bueno, pregunto un poco desde el desconocimiento, pero... Espera, que no se oye. ¿Le dan...? ¿Ahora? ¿Ahora se oye? ¿Se oye? Ahora sí. No, decía que preguntaba un poco desde el desconocimiento, y lo habéis mencionado antes brevemente, pero ¿cuánto influye el P16 aquí para esa decisión de si debe de ir a...? Porque es una decisión de un peso importante, ¿no? Y no sé si aquí esto influye o no. La verdad es que no lo sabemos. No sabemos en qué influye el P16, pero sí sabemos, porque no tenemos datos en P16 negativo con cirugía transoral, porque la inversión de la incidencia está bajando tanto la afectación o el cáncer de orofaringe HPV no relacionado en relación al HPV relacionado, que casi todas las series ahora se presentan con el 85% de pacientes con HPV positivo, con lo cual los datos son extrapolables al HPV positivo, pero desconocemos qué pasaría en el HPV negativo. Entiendo, nos diría el doctor Chala, que un paciente también con un tumor T1, T2, haríamos cirugía con N0. Entiendo que con el N1 seguiríamos con la radioterapia porque el pronóstico en este caso sí que parece un poco superior cuando lo tratas, en este caso con radioquimioterapia, porque es un tumor no HPV relacionado. Exacto. ¿Qué opina usted de esos estudios donde se llevan los pacientes a cirugía, como el ECOCA-CRIN 3311 creo que es, en donde eventualmente subdividen los pacientes, por ejemplo, que será T2N1, si no hubiera tenido factores de mal pronóstico, no lo hubieran irradiado?
hubiera quedado dentro del grupo de buen pronóstico. Yo Y quería ir hay aquí ahora. un grupo intermedio que deciden de hacer desescalonamiento de radioterapia. ¿Sí? Yo creo que aquí está la clave, ¿no? Yo creo que la clave es, primero, ir a cirugía en los tumores más pequeños, hacer ganglio centinela para evitar la cirugía del cuello, para intentar evitarla, porque la cirugía del cuello es lo que provoca el trismus, lo que provoca el defecto deglutorio. El efecto deglutorio va mejorando con la rehabilitación, pero tarda entre 1 y 2 años para poder mejorar. Eso supone que el paciente con ese tipo de tumor no va a ir a un restaurante, no va a hacer vida social, no quiere comer con sus coetáneos, no quiere comer con sus familiares porque tiene dificultades para tragar, tiene aspiraciones, no puede hablar mientras traga, ¿no? Tiene que aprender otra vez a hacerlo todo eso, ¿no? Eso es importante. Y la otra es intentar reducir la cirugía, también intentar reducir el campo de radiación. Sabemos que irradiar más abajo del nivel 3 ganglionar comporta también incrementar el déficit deglutorio. Con lo cual, estamos en estos mecanismos. En estos pacientes con un pronóstico del 85% de supervivencia a 5 años, tenemos que reducir el tratamiento, tenemos que reducir los campos de radiación, tenemos que reducir la dosis y sobre todo tenemos que reducir la quimioterapia que le damos con la radioterapia. Y veremos, porque también hay estudios, si la inmunoterapia nos permite sacar la quimioterapia. Hay estudios randomizados en estos momentos que comparan radioinmuno, radioquimio en este grupo de pacientes. Claro, pues entonces el P16 ahí es necesario de entrada y la biopsia del centinela si su plan era de radioterapia para decir entre radio y quimiorradio. O las dos cosas tienen que estar a favor o cómo hace para decidir a cuál es radio y cuál quimiorradio. Aquí lo que decía Raya al principio, igual aquí el PET sí nos ayuda a definir si existe mayor afectación ganglionar o no. Porque normalmente en el cáncer de cabeza y cuello, cuando está afectado el nivel 2, puede estar el 3, pero raramente el 4. Si está afectado el 3, puede estar afectado el 4, pero raramente el 5, ¿no? Suele ser así, suele bajar de nivel. Con lo cual, conocer qué niveles están afectados nos permitiría ir a un nivel más de cobertura de radioterapia. Si solo está afectado el nivel 2, ahora los estudios intentan irradiar el nivel 2 y el nivel 3, pero evitar el 4, que hasta ahora se irradiaba. Y solo eliminando el nivel 4, que es el nivel más bajo, se reduce la probabilidad de provocar trastorno deglutorio. Por aquí también van los estudios. Intentar evitar campos amplios de radiación. Incluso radiaciones bilaterales, como sería este caso. Este caso está muy lateralizado, sí. No parece que pueda haber afectación bilateral, no deberíamos irradiar. Y estamos irradiando a nivel bilateral porque sí que existe un riesgo de un 10% de metástasis contralaterales. Sí, yo creo que lo primero es dar claridad en que el ganglio centinela es para el cuello N0, o sea, el cuello que no tiene ganglios. Este ganglio, esta tenía una indicación, si se iba a hacer cirugía, había que hacer una cirugía con un vaciamiento estándar, ¿cierto? Es un ganglio grande, igual probablemente ya ha tomado el 2, va a estar hasta el 4 por lo menos tomado. Cuando está muy cerca de la línea media, como tú lo decías, el cuello contralateral puede ser positivo. Entonces ahí probablemente el PET-scan pueda tener una utilidad preoperatoria para la evaluación. Sin embargo, el PET-scan no es tan sensible para tumores demasiado pequeños, como enfermedad ganglionar metastásica muy pequeña. Que es un 10%. Que puede pasar y no inadvertida. Entonces, y probablemente el ganglio centinela pues también tendría la limitación en la bilateralidad de la lesión. Entonces, ahí está el problema. En el N0, pues uno podría radiar más bien el cuello ipsilateral. Dos preguntitas muy sencillas, complementando lo de Carlos. Primero, la quimioterapia, ¿en qué momento le indicas? Uno. Eso ahora lo explicamos. En la siguiente diapositiva explicamos eso. Y segundo, siendo P16 positivo, ¿tendría algún factor predictorio para qué droga prescribir para quimiorradio? Sí. Solo hay una droga que funcione con la quimiorradio en el HPV positivo en este momento, que es el cisplatino. O sea, no sabemos ni si el carboplatino funciona. El HPV tiene una historia de 20 y pocos años, ¿no? Y los estudios, no tenemos estudios con otros fármacos que no sean el cisplatino porque lo empezamos a tratar igual que fuera el HPV negativo. Lo que nos hemos dado cuenta es que el HPV positivo con platino se funde. Es un tumor extremadamente sensible al platino. Pero desconocemos si hay algún otro fármaco, lo desconocemos. De hecho, hay algunos estudios con otros fármacos comparados en fase 2 que han demostrado que son inferiores al cisplatino. No hay ningún fármaco que haya demostrado ser superior al cisplatino. Sabemos incluso que el cetuximab es claramente inferior, pero es que el docetaxel también ha demostrado que es inferior, incluso los taxanos.
Para la pregunta, Carlos, en el contexto este de BPH positivo, pues el paciente cuando tiene T1, T2 y un N1 mayor a 3 centímetros, pues va a quimiorradioterapia. Y los pacientes que tienen T3, T4, independiente de la N, deben ir a quimiorradioterapia. Y el N1 más de 3 centímetros en adelante, pues también se prefiere de entrada la quimiorradioterapia. Ya en la enfermedad T1, T2, N0, cirugía o radio, y la T1, T2, N1 hasta 3 centímetros, un ganglio, pues discutir cirugía o radioterapia, más o menos de manera general. Y aquí es donde iba yo. Bueno, primero era recordaros de esto, ¿no? Cómo ha cambiado el TNM de la 7ª a la 8ª edición, ¿eh? Ahora con un solo ganglio a nivel 2 del cuello, con un T2, aquí está equivocado el circulito, sería este de aquí, es un estadio 1 cuando antiguamente era un estadio 3. Los estadios 1 se tratan solo con radioterapia, los estadios 3 con quimiorradioterapia, ¿vale? Pero este paciente, ¿qué tratamiento complementario debemos realizarle? Porque sabemos que existe un ganglio con afectación extracapsular. Y estos pacientes, históricamente, han ido a radioquimioterapia. En esta paciente con márgenes negativos, con un tumor pequeño, con un ganglio de 2,3 centímetros, pero con una cápsula afecta, ¿lo irradiamos? Sí. ¿Sí? ¿Le damos platino? Sí, claro. ¿Por qué? RTOG y ORTC y el análisis combinado de los dos estudios, los únicos dos factores de alto riesgo que impactaron en supervivencia global fue la extensión extranodal y el margen de resección positivo. Pero para los tumores HPV negativos. Bueno, pero es que no hay más información al respecto. Esta es la clave. No sabemos si podemos reducir el tratamiento y por eso no te he contestado antes. En estos pacientes no sabemos, tenemos muy poca historia y no sabemos si estos pacientes con cápsula positiva tenemos o no tenemos que darle cisplatino. Lo que hacemos es tratarlos como los tratábamos hace 15 años cuando no sabían que eran HPV positivos. ¿Por qué? Porque nos da miedo que la supervivencia caiga por debajo del 85%. Y la otra cosa es que una de las cosas que a mí me refuerza o me guía con respecto a la HPV, primero es la sensibilidad a los tratamientos, pero segundo es que el tratamiento a utilizar es el platino. O sea, que sea un paciente mayor que no le quiera poner la quimio, que esté pensando en cetuximab. Si es HPV, pues no me lo planteo, ¿verdad? La expresión de GFR en el HPV positivo es ínfima. Los pacientes con HPV positivo que se intentaron desescalar a tratarse con radiocetuximab, la supervivencia cae entre un 10 y un 15%. La supervivencia, ¿eh? Pero había otra primero aquí. La extensión extracapsular, o sea, el tamaño de extensión extracapsular, más de 2 milímetros, menos de 2 milímetros, porque eso también hoy en día lo están teniendo en cuenta como factores de riesgo para clasificar si es de un riesgo intermedio o un riesgo alto. Sí. Sobre todo en cáncer de nasofaringe, que es un tumor también relacionado con el virus, Epstein-Barr. Aquí hay una propuesta de nueva clasificación TNM, en el cual la afectación extracapsular, y ya está, sería el N3A. El N3B es cuando hay un conglomerado adenopático y el N3C es cuando hay una afectación masiva del cuello a consecuencia de esta afectación y claramente marca el pronóstico, probablemente también el HPV positivo. ¿Tiene uno que usar 100 miligramos cada 3 semanas o puede usar 40 semanal? No hay experiencia tampoco con el 40 semanal. 40 semanal también está hecho en adyuvancia solo en pacientes HPV negativos, de nuevo. No tenemos experiencia en HPV positivos, pero probablemente sea lo mismo, probablemente. Pero estamos en lo mismo, no tenemos evidencia a riesgo de cada uno. A riesgo de cada uno. Sí, podemos extrapolar. Con 26 años se lleva los 100. Sí, platino 100, 1, 2, 3. Este es un caso que genera parte de la decisión en el estadio inicial que estaba la paciente entre cirugía versus radioterapia. Uno de los principales temores es que el paciente termina haciendo un tratamiento trimodal, cirugía, quimio y radio, como va a ser esta paciente. Esa paciente desde el inicio hubiera recibido un tratamiento con quimio radioterapia definitiva y se hubiera ahorrado pues, la morbilidad de la cirugía inicial. Entonces esos son puntos para... Yo lo sabía, por eso al principio he dicho que yo lo hubiera tratado con radioterapia porque sabía cómo había acabado. Probablemente al principio hubiera elegido como ustedes.
La radioterapia Sí. la estamos haciendo bilateral, pero a diferente dosis. Le damos dosis radicales donde hay ganglio positivo y le damos dosis profilácticas que son 45 grays en el lado contralateral. No reciben la misma cantidad de dosis, pero sí que el volumen de radioterapia se incrementa de forma masiva y es lo que es crítico a la hora de tener los efectos secundarios posteriores. Pero lo que queríamos decir aquí básicamente es que seguimos dándole cirugía, quimio, radioterapia para un tumor estadio 1. Esa es la enseñanza de este caso, ¿no? Que no sabemos si podemos desescalar, que tenemos un montón de estudios, ensayos clínicos que van en esa dirección, pero que de momento los que han salido no dan que sea mejor que el radioplatino 100. De nuevo, radioplatino 100 parece que no hay nadie que lo pueda desbancar. Y llevamos 10 años ya de resultados de estudios de desescalada que no mejoramos y que son inferiores, no son ni equivalentes, son inferiores. Aquí está la clave, ¿no? De acuerdo. ¿Si hay alguna pregunta más? Sí, No sé cómo- lo que pasa es que el boom del cisplatino semanal se quiere extrapolar de una evidencia pues que es pobre retrospectiva, donde no impacta en supervivencia, pero sí es mejor tolerado. Y de 2 estudios, exclusivamente más del 90 y pico % de los pacientes en cavidad oral en adyuvancia. Entonces, no se puede extrapolar los datos así como Tenemos un resultado de adyuvancia en población asiática y claro, de nuevo es lo mismo, ¿no? Es un problema genético o es un problema del tumor. También es tumores HPV negativos, pero es población asiática. Podemos extrapolar de población asiática. De hecho, cuando nosotros tenemos un estudio en población caucásica, los asiáticos lo repiten porque no se atreven a repetir nuestros estudios. Yo creo que al revés también deberíamos contrastar que realmente pasa lo mismo en nuestros tumores. De todas maneras, al ser tan sensible estos tumores al platino, yo creo que será positivo con 40 metros cuadrados. Pero a mí lo que me gustaría es poder quitar al platino porque estos pacientes van a perder sensibilidad y van a perder audición. Y esto, una paciente de 26 años, es un dato muy, muy importante. Y si platino 30, 40 o 50, tampoco hay acuerdo en eso. O sea, no, Los estudios con 30 han salido negativos, los estudios con 40 es el que ha salido. El único que tenemos positivo asiático es con 40. con 40. El único problema es que en el estudio asiático no pudieron entrar los enfermos de la India porque los pacientes indios no toleraban el platino 40. Había tanta toxicidad que tuvieron que salir del estudio. Fíjense, en Japón se pudo dar platino 40, en la India no se pudo dar platino 40. Son cosas, no sabes por qué, pero pasó esto. ¿Seguimos? Bueno, esa paciente la habíamos tratado en 2019, han pasado 2 años, ha pasado más de 1 año de haber recibido la radio platino y se palpa un nódulo supraclavicular derecho de crecimiento rápido. Se añade en menos de un mes, todo esto fue enero, después de Navidad, en Navidad la paciente estaba bien y después de Navidad aparece disfonía progresiva, disfagia progresiva y pierde 10 kilos de peso en solo un mes, el 10% de su peso corporal en un mes. Cuando la vemos en la consulta, el PS ha caído a 2, pero hacía 15 días hacía vida normal. Eso es un dato importante. En la analítica solo destaca una pequeña anemia y la bioquímica es completamente normal. De hecho, fijaros, en ese mes, desde que la vemos a que le pedimos las pruebas de imagen, fíjense qué masa supraclavicular, cómo está comprimiendo y desviando la tráquea, fíjense cómo aparecen nódulos en el mediastino y en el ilio derecho. Aparecen también nódulos pulmonares, varios nódulos pulmonares, lo tienen aquí. Y cuando vuelve a la consulta, solo han pasado 15 días, la disfagia es total, hay estridor laríngeo y la paciente ha caído a este PS2. ¿De acuerdo? Fíjense el corte coronal, fíjense qué masa. Esto está creciendo día a día. Y eso pasa a veces. Y nosotros aquí no nos creemos que sea un carcinoma recidivado de una paciente de 26 años que se tenía que haber curado. Por lo tanto, le pedimos un PET que demuestra que no lo tenemos que haber pedido porque no hay nada diferente. Está exactamente lo mismo que ya sabíamos. Y le hacemos una biopsia de este ganglio supraclavicular y explica que es exactamente la misma enfermedad. Y existe un 5% de casos de pacientes HPV positivos que tienen este redebut o esta recidiva en forma explosiva y rápidamente progresiva. Existe 5%, pero este fue el caso.
¿En qué parámetros nos debemos basar para decidir el tratamiento en esta paciente? ¿Qué le diríamos? Bueno, pasó 2 años desde el diagnóstico y 1 año y medio desde el fin del tratamiento, que fue cirugía, radioterapia, platino. Del último platino ha pasado más de 1 año y medio. El problema es que en Navidad la paciente celebra con su familia sin síntomas, se nota el ganglio y a finales de enero está prácticamente para ir a UCI. De hecho, aquí nos estamos planteando si hacemos traqueostomía o no y cómo alimentarla. Esto antes de empezar un tratamiento, y además el PS ha caído 2, ¿eh? No lo olvidemos. ¿Tiene CPS? ¿PDL1 CPS? Venga, ¿qué apostamos? Altísimo. Esto lo pedimos, ¿eh? No lo había dicho aún. Hemos pedido 19. CPS 19. Sabéis que en los pacientes HPV positivos el 80% marca PDL1 y ahora lo pedimos con CPS porque tenemos el Keynote 048 que se transformó, sabéis que el estudio se transformó para pedir CPS porque iba a TPS como estratificación, pero se cambió para ampliar y salió positivo solo en los CPS mayor de 1. Paciente CPS 19, es decir, en el rango intermedio de positividad. Eso ya lo tenemos. Esta era una de las cosas. Vamos a pedir un CPS. Era este el momento en el que pedimos el CPS 19. Pero ¿qué más hacemos? ¿Cómo la alimentamos? Depende de lo que pueda tragar. Nada. Exacto. Tenemos que asegurar la vía digestiva. No tragaba nada. Tragaba con dificultad 15 días antes y no traga nada el día que viene a la consulta. Nosotros en ese momento le colocamos una sonda nasogástrica con el otorrino, porque miren cómo estaba desviado el esófago. El otorrino tuvo que colocar la sonda nasogástrica ese mismo día y empezamos a alimentarla, porque si no, no vamos a poder hacer el tratamiento. Pero la decisión es, ¿le hacemos una traqueotomía? Esa fue nuestra discusión. En el comité multidisciplinar, esta paciente la volvimos a presentar, a pesar de que era enfermedad metastásica, en un comité multidisciplinar para decidir si vamos a hacerle un tratamiento con una traqueostomía o empezamos otro tipo de tratamiento. En Colombia, yo le pongo la tráqueo. Se lleva la tráqueo. En el primer mundo, En el primer mundo lo ponemos ahora. Yo creo que hay que devolverse un poquito también a la imagen, porque en la imagen se ve, si doctor Mesías, si me permite la imagen un segundito, la anterior, la tomografía. ¿La tomografía? Ya. ¿Esta es suficiente? No, la anterior, esta. Uno realmente ve que está comprometida todo el hemicuello derecho. La vena yugular interna desaparece, solamente queda la carótida, que está envuelta más o menos en un 270 grados, o sea, y la fascia prevertebral está comprometida. O sea, esta paciente no es quirúrgica. La definición de si hacer o no una traqueostomía la haría yo basado en una naso, porque uno puede tener desviada y comprimida la tráquea y tener la movilidad de las cuerdas vocales adecuadas. Esta es la clave. Fijaros dónde está la tráqueo. Si tráquea buscan línea media, encuentran tumor, no encuentran la vía aérea. Claro, entonces eso es como, o sea, una naso, se mete uno por debajo, mira si la tráquea está colapsada, hay que hacer un intento por lo menos de ver qué pasa con la vía aérea. Y probablemente con este ganglio que llega aquí abajo, difícil que le puedas hacer una traqueotomía y que puedas colocar el tubo. Claro. Esa fue nuestra decisión. Nosotros empezamos un tratamiento con quimioterapia y algo más. Era HPV. Sabíamos que la quimioterapia iba a hacer una respuesta espectacular. Los HPV positivos responden en días. En días quiere decir a veces 3 días. ¿Vale? Pero en esta paciente hicimos algo más que la quimioterapia. La inmuno. Hicimos quimioterapia con inmunoterapia. Hicimos platino, fluoracilo y pembrolizumab. En base al estudio Keynote 048, sabemos que los pacientes con combinación con pembrolizumab versus combinación con cetuximab, claramente es superior en todos los pacientes con un CPS mayor de 1. ¿Pero por qué elegimos quimioterapia e inmuno y no inmunoterapia sola? Por la carga tumoral alta. Eso es un ejemplo que esta mañana no nos han sabido explicar los de pulmón de qué es alta carga tumoral. Eso sí que es alta carga tumoral. Este paciente se hubiera muerto en 3 o 4 días. O hacíamos una tráquea que era muy difícil, muy complicada, y los cirujanos nos dijeron, no sabemos, tenemos que ir a quirófano y veremos por dónde se la metemos. Y se puso una quimioterapia el viernes, el lunes estaba respirando sin estridor y tragando. Le pudimos quitar la sonda nasogástrica en solo 3 días. ¿Vale? Pero además de eso, para entrar en polémica, Venga. la inmunomono
entre 1 y 19 no fue superior a Extreme. 10 La meses. inmunomono fue ligeramente superior a Extreme en los pacientes que no se murieron antes de llegar a los 3 meses. Por eso, Bueno, esta es la clave. 10 Esta es la clave. El 10 80% de los pacientes, como decían esta mañana en cáncer de pulmón, caen, el 80% con Pembro solo, caen en los 3 primeros meses en progresión y algunos se mueren. Nosotros sí tenemos hiperprogresiones. De hecho, esta paciente es una hiperprogresión antes de empezar el tratamiento, pero es un claro caso de hiperprogresión. Y nosotros, en cabeza y cuello, o vemos hiperprogresiones o rápidas progresiones en algunos de los pacientes tratados con inmuno y los tenemos que rescatar rápidamente con quimioterapia porque después responden muy bien a la quimioterapia. Digo que además de la carga tumoral, yo en 1.19 pues no llego al 20, ni más de 20. Entonces, siendo muy estricto, también debía llevar con quimio inmuno. Si hubiera sido una paciente con un CPS 50, ¿le hubieras evitado la quimio? No quito este factor y me dejo el de la respuesta por la carga tumoral. Exacto, eso también es importante. Esta paciente tiene alta carga tumoral, tenga CPS que tenga. O sea, esa paciente tenía que recibir quimio porque los pacientes relacionados con virus, Epstein-Barr o virus del papiloma, claramente mejoran a combinaciones de platino. CPS menor de 1, eso lo va a contestar Marco, porque lo hemos estado justo discutiendo antes de empezar. Marco, ¿cuál es tu esquema preferido para el CPS menor de 1? Marco estuvo en mi hospital hace 8 años. Cero inmuno, no inmuno en CPS negativo, que era el 15% de los pacientes deben ir a string, pero yo ahí tengo unas diferencias con el TPEX. Venga. Que yo pienso que, e inclusive contra el Keynote, no pienso que ha sido injustamente valorado porque el TPEX tiene números tan iguales al Keynote en el mejor escenario que con CPS mayor a 20. Las comparaciones no fueron justas cuando el stream convencional con 60% de pacientes cisplatino y 40% con carboplatino, cuando lo quisieron comparar con TPEX fue lo que yo he llamado un extreme new, donde el 100% de los pacientes recibieron cisplatino. Entonces es desigual, porque es una realidad de que cisplatino es más activo que carboplatino, por lo menos en cabeza y cuello. Entonces no podemos asumir que el 60% de los pacientes que es de string pues tuvieran el mismo resultado que el 100% de los que recibieron en el extreme new, por decirlo de una manera. Es la primera vez que en una patología que yo conozca, un estudio que es negativo, hemos utilizado el comparador negativo, que es el TPEX. Es decir, TPEX y Extreme, explico. Extreme es el esquema de platino fluoracilo cetuximab, TPEX el esquema, lo único que cambia es el fluoracilo por docetaxel. Es lo único que cambia, ¿de acuerdo? El estudio fue negativo porque era un estudio que iba a superioridad del TPEX versus el Extreme, porque en los ensayos fase 2, como explicaba él, la tasa de respuestas era muy diferente y la supervivencia pasaba de 10 meses a 13 meses, con lo cual hicimos un estudio de superioridad para demostrar que el TPEX era superior al Extreme. Todo esto un poquito antes que la inmunoterapia. Pero el estudio fue negativo. Sí que vimos al final de la comparación que las curvas se separaban un poquito. Pero en ese punto es donde llega mi crítica, porque es que no se comparó con String. En String, 60% de los pacientes tenían cisplatino, mientras que con el comparador, con el TPEX, 100% de los pacientes tenían cisplatino. Sí, sí. Y si extrapolamos los datos del String clásico, el único de los dos platinos que impacta estadísticamente en supervivencia global en el análisis estadístico fue el cisplatino. Claramente. Las tasas de respuesta fueron claramente superiores. Entonces, si yo voy a comparar el TPEX para ver si es inferior o superior a string, debí manejar el mismo concepto de string, que era 60% cisplatino y 40% carboplatino. Entonces, me parece que la comparación no fue justa. No solo eso, sino que el 100% de los pacientes con TPEX recibían factores estimulantes de colonias. De acuerdo. Y era obligatorio, y los pacientes con Extreme era solo si hacían toxicidad al primer ciclo. Y lo que pasa es que el 40% de los pacientes hacen toxicidad al primer ciclo y deben recibir GCSF en el segundo o posteriores, con lo cual al final el 60% llegó a recibir GCSF y al final las curvas fueron idénticas los 2 primeros años, pero hubo un problema de separación a partir de los 2 años a favor de TPEX. ¿Y por qué a favor de TPEX? Cuando analizamos
en ellos vimos que en ambos brazos el 20% de los pacientes habían recibido inmunoterapia en segunda línea y los pacientes que habían recibido TPEX seguido de inmuno, la curva se separaba y tenían medianas de supervivencia de 22 meses. Los pacientes que recibían Extreme y recibían inmuno, la mediana de supervivencia era de 19 meses, ¿no? Claramente aquí sí que hubo un efecto de las segundas líneas en relación probablemente a los taxanos que habían recibido en la primera, porque la única diferencia en primera línea era haber recibido o no taxano. ¿Tienes una pregunta? ¿Qué valor tiene el cetuximab en los pacientes HPV positivos? En enfermedad recurrente y metastásico no lo sabemos. No. Sí sabemos en localmente avanzado, porque aquí ya tenemos 2 estudios negativos en relación a platino. En el paciente recurrente y metastásico no tenemos datos, pero en estudios retrospectivos vemos que va mejor añadir cetuximab que no, y de nuevo, al no tener evidencia, lo damos porque incrementa la tasa de respuestas. Y claramente, en este caso, deberíamos incrementar la tasa de respuestas. En esta paciente, la pregunta de qué hubiéramos dado, yo le hubiera dado TPEX. No sé si marco TPEX o Stream. Sí, de acuerdo. Y es que yo pues, voy un poquito más como al racional. Es una posición personal. Yo no considero que CF era un estándar para decidir si le pego o no cetuximab. Teniendo la experiencia de que todos estos medicamentos como monoagentes, los taxanos, mostraban superioridad sobre el fluoracilo para pegarlo al cisplatino. Y había 4 estudios fase 3 que cisplatino, docetaxel, tasas de respuesta muy superiores de 40% contra 20 y pico de CF y supervivencia media de 10 meses contra 7 meses. Nunca se hizo un estudio comparando cisplatino docetaxel con cisplatino fluoracilo, entonces no sé de dónde salió que cisplatino fluoracilo era el estándar para decidir o no si le pego cetuximab. Sí, Yo sí, creo... sí se hizo un estudio randomizado, pero fue con paclitaxel. Sí, no, con paclitaxel, no, de acuerdo. Fue igual, pero no, pero es bastante como es constante la evidencia que 4, pese a ser 4 estudios fase 2, yo creo que suma. Y de hecho, todos los estudios de inducción se pegaron, me imagino yo, de esa hipótesis de que el mejor comparador, la droga más activa era docetaxel. Entonces, yo por eso sigo considerando que el TPEX es una buena opción y son 4 ciclos, menos costo, menos hospitalizaciones, no necesita infusor. Pues, es para pensarlo. Y mejor calidad de vida, ¿no? Y por eso decíamos, es la primera vez que un estudio negativo cambia nuestro estándar, pero fundamentalmente no es por el parámetro principal del estudio. El objetivo principal era supervivencia superior, pero sí que vimos que era mejor calidad de vida, menos cantidad de tratamiento. Podíamos dar el cetuximab cada 15 días, no cada 2 semanas. El paciente se ahorra una bomba de infusión, se ahorra tiempo en el hospital y además hicimos un estudio de costo-eficacia y era más barato. También era más barato utilizar el TPEX que utilizar el Extreme, a pesar de utilizar GCSF. ¿En qué casos, siendo CPS positivo, podría uno reemplazar el 5-FU por docetaxel? Lo podríamos reemplazar, pero no tenemos ninguna evidencia. De hecho, ahora... ¿Una vez lo he hecho? No, yo no lo he hecho nunca, pero ahora sí que hay estudios en marcha que están intentando sustituir el 5-fluoracilo por docetaxel con pembrolizumab y con nivolumab. Existen los 2 estudios y probablemente en 2 o 3 años sabremos eso y podremos facilitar la vida de nuestros pacientes, porque los pacientes recurrentes y metastásicos siguen viniendo con bomba de infusión a hacerse entre 4 y 6 ciclos, lo que supone incluso, creo que en Colombia, incluso ingresos en el hospital para poder recibir el fluoracilo. ¿No es así? Sí, digo, las comparaciones son odiosas y pues sujeto a todas las críticas, pero el mejor escenario de Keynote 048, que es PDL1 por encima de 20, la supervivencia media son de 14 meses. Eso mostró el GORTEC, que fue el fase 2 de cisplatino, docetaxel, cetuximab, y eso mostró el TPEX. Entonces, a veces uno en el partidor con el paciente enfrente, pues no hay un estudio cabeza a cabeza, pero por comparaciones indirectas uno a la larga termina a veces tomando decisiones cuando no hay evidencia, pues por los HR o por los números. Entonces yo creo que es válido, pese al boom de Pembro en cabeza y cuello, mantener la posibilidad del TPEX. De hecho, en las guías europeas se manifiesta en todo aquel CPS menor de 1, no en las guías de ASCO. Las guías de ASCO es todo con pembrolizumab, simplemente
el PDL1 te marca si añadir quimioterapia o no, pero los europeos sí que hemos separado el CPS menor de 1 esquemas con cetuximab, CPS mayor de 1 esquemas con pembrolizumab. ¿Había una pregunta? Que tendría que haber repetido el PDL1 a la recidiva porque podría haber cambiado. La enseñanza más importante es que el PDL1 es una variable continua que puede cambiar, puede florecer o desflorecer, ¿no? Puede aparecer positivo o negativo. Lo que sí sabemos ahora, lo que estamos viendo ahora es que pacientes con PDL1 negativo, cuando los tratamos con TIPEX, están virando a PDL1 positivo y probablemente por aquí podamos explicar o empezar a racionalizar por qué estos pacientes van mejor que los pacientes que reciben 5-fluoracilo, que parece que es un esquema como mínimo neutro, si no negativo en relación a estimular la respuesta inmune. Pues no sé si nos lo explicarán eso. Vamos por aquí, vamos bien, doctor Piulats, con la relación fluoracilo-docetaxel con la inmuno. Y fue negativo, ¿no? De hecho, antes lo preguntábamos, ¿por qué arrastramos el platino fluoracilo? La culpa la tiene el Sarraf. El esquema clásico del Sarraf de los años 90 es el que nos ha arrastrado y al que nos ha llevado, la historia nos ha llevado a este momento, ¿no? Haber recibido toda la vida platino fluoracilo como tratamiento estándar, pues el cetuximab se añadió al platino fluoracilo y al pembrolizumab se añadió al platino fluoracilo. Y ese es nuestro problema, que no podemos cambiar porque no tenemos evidencia de que podamos cambiar. Yo creo que ya estamos más o menos sobre tiempo. Explico cómo finalizó. Esta paciente, bueno, primero, importante, hizo toxicidad en cada ciclo de tratamiento, se demoró los tratamientos a consecuencia de la neutropenia febril, a pesar de recibir soporte en el segundo ciclo, hizo de nuevo neutropenia grado 2, que duró 5 semanas, y en situación de pandemia decidimos aquí, en una respuesta muy buena, casi respuesta completa, parar la quimioterapia y seguir solo con pembrolizumab. Estábamos, creo que en la segunda o la tercera ola en estos momentos, y nos daba mucho miedo que la paciente que estaba más de 15 días, a pesar del GCSF, en situación de menos de 500 neutrófilos, mantener este ritmo de tratamiento, ¿vale? De hecho, tras 3 ciclos, yo dije que la respuesta fue espectacular. A los 3 días comió y volvió a respirar sin problemas. Rápidamente desapareció de las neuropatías. Pueden ver aquí las respuestas, ¿no? Cómo hay estas respuestas tan espectaculares, cómo incluso el PET lo hicimos para realmente valorar si había respuesta completa a nivel metabólico, y también hubo respuesta completa metabólica con solo 3 ciclos de tratamiento. Yo creo que con un ciclo ya estaba en remisión completa, y la paciente tras 6 meses, esto ya es muy reciente, tras 3 meses la paciente mantenía esta remisión completa. Deciros que justo la semana pasada esta paciente recidivó, sí, recidivó. Recidivó en el TAC cervical, vimos 3 nódulos solo en el TAC cervical y confirmamos por PET 15 días después de que estos 3 nódulos captaban. En el mismo lado, la última pregunta, ¿qué les hacemos? Rescate quirúrgico. Le hemos hecho SBRT y hemos mantenido el pembrolizumab. Hemos hecho eso. Ya os explicaré el año que viene, si me invitan dentro de 2 años, cómo ha evolucionado el caso.